Ok, hermanos, pues vamos a comenzar con el tema número 4 y el tema 4 se llama ¿Cómo dar nuestro testimonio personal? En el tema 3 hablamos de las tres cuestiones fundamentales que nosotros vamos a compartir con la gente, con los que vamos a estar evangelizando. Estas tres cuestiones nosotros las tenemos que dominar bien, hermanos. Síganlas, ah, síganlas aprendiendo. Eh, y cada uno de nosotros vamos a darle nuestro toque, nuestra forma personal de hacerlo. Sin embargo, las tres cuestiones van a ser las mismas siempre. Entonces hay que seguirlas manejando, estudiando una y otra vez hasta memorizarnos cada una de ellas. Y sobre todo, hermanos, más que memorizarla, me interesa que las entendamos nosotros primero, antes de, antes de exponerla. De hecho, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Antes de exponerla a otro, entenderla yo bien la cuestión. Entonces, la semana pasada hablamos de estas tres cuestiones que la Biblia nos enseña sobre la predicación, ¿verdad? O sobre lo que vamos, el contenido de lo que vamos a exponer a la hora de evangelizar. Ahora vamos a hablar de cómo dar nuestro testimonio. Esta es otra manera de evangelismo, hermanos. Y ahí hay una lectura introductoria ahí en sus notas. ¿Todos tienen sus notas ahí? ¿Sí? ¿Alguna vez te has preocupado por averiguar cómo te hiciste creyente en Cristo? ¿Todos ustedes saben cómo llegaron a ser creyentes? ¿Sí? ¿Ok? Quizá algunos como yo crecimos en la iglesia y somos salvos desde nuestra infancia. Por ejemplo, es mi caso. Ah, Tal vez no podamos decir el lugar exacto y el momento en el que creímos por primera vez. Y a veces son factores que pueden impedir dar nuestro testimonio ante las personas. O sea, no sé cuándo fui salvo. Y aquí hay un dato. Más de la mitad de los creyentes no saben cómo dar su testimonio personal. No se dan cuenta que tienen algo que decir. ¿Ustedes saben compartir su testimonio, hermanos? ¿No? ¿Sí? Ok. Todos tenemos algo que decir. Todos. Algo que compartir. Muchas personas creen, sinceramente, que no tienen ningún testimonio personal que valga la pena hacerlo público o a un mundo perdido. No, ¿para qué decirles? ¿Para qué contarles de mi vida? ¿Qué les interesa? Algunos piensan así. El testimonio de cada creyente es muy importante. Puede ser vital en la tarea evangelística. La cuestión no está en si tengo un testimonio que dar, sino en cómo puedo sintetizarlo y organizarlo para que ésta sea una herramienta eficaz. ¿Ok? Entonces, todos nosotros tenemos algo que podemos utilizar de nuestra vida, de cómo el Señor nos alcanzó para evangelizar. ¿Ok? Todo lo tenemos. La cuestión es cómo yo lo organizo y lo expongo. En especial los que somos de muchas palabras, que somos así muy habladores, tenemos un problema, que hablamos mucho. Y eso se convierte en un problema porque cuando nosotros compartimos el testimonio, el ideal es que duremos un máximo de 3 minutos, 5 a lo mucho. Pero si somos de muchas palabras, hermanos, me están quedando cortas 2 horas para este taller. Entonces, imagínense, tener que condensar todo en 5 minutos. Pero podemos hacerlo. Y hoy vamos a aprender cómo se hace eso. Entonces, grábense esto. Todos aquí tenemos algo que decir. Todos, aunque no hayamos vivido una vida de drogas, como por ejemplo en mi caso, o no hayamos vivido una tragedia, todos tenemos algo que decir. La cuestión es cómo lo vamos a organizar para decirlo. Y como dice aquí, es una herramienta muy buena, muy buena. ¿Saben por qué me gustó mucho esta lección? Porque me voy a adelantar un poco, porque
a la hora de exponer mi testimonio, nadie me puede cuestionar. Si yo expongo la Biblia, podemos cuestionar a la Biblia, pero en la experiencia personal, yo no los puedo cuestionar a ustedes. ¿Por qué? Porque fue su experiencia. Y la experiencia de conversión del hermano Agustín es muy diferente a la de la hermana Sarita. Y la de Junior al hermano Luis y así. Es muy diferente. Yo no puedo cuestionarle esa. Y la otra cosa es que cuando expongo mi testimonio, cautivo, hago mi reo a la persona que me está escuchando. Pero eso es la parte final del taller. ¿Ok? Bueno, entonces viene la cuestión, ¿cómo yo voy a estructurar mi testimonio para exponerlo? Y vamos a hacer ahí en primer lugar, en nuestro bosquejo, vamos a hacer un bosquejo de nuestro testimonio. ¿Sí saben qué es un bosquejo, verdad? Cada domingo llenan un bosquejo, hermanos. Un bosquejo son los puntos principales de una lección para llevar una estructura, un orden lógico de pasos. ¿Ok? Así que en primer lugar, vamos a hablar de el bosquejo de nuestro testimonio. Y esto, hermanos, se le llama el método cronológico. Y consiste en dar a conocer los puntos de 3 periodos de nuestra vida como parte de nuestro testimonio. 3 momentos, vamos a hablar de 3 momentos en nuestra vida a la hora de dar nuestro testimonio. El primer momento es, o lo primero que nosotros vamos a compartir con la gente es lo que yo era antes de hacernos cristianos. Todos, hermanos, todos tenemos una vida antes de Cristo y una después de Cristo. Aunque hayas nacido en la iglesia y crecido en la iglesia. Yo crecí aquí, hermanos, pero personalmente yo fui salvo yo creo como a los 13 o 14 años. Y yo crecí aquí. Yo tenía 6 o 7 años cuando llegué aquí a la iglesia. Entonces, tenemos todos un momento antes de Cristo y ahora con Cristo. Fíjense, ¿qué es lo que vamos a compartir en esta área? Por ejemplo, si nosotros conocimos a Cristo muy jóvenes, podemos hablar de lo terrible que fue nuestra vida pasada. Perdón, no podemos hablar de lo terrible de nuestra vida pasada, ¿verdad? Porque, como les digo, yo no anduve en drogas, no, podría decirse que he vivido una vida aceptable moralmente, ¿no? Crecí en una familia cristiana, vine a la iglesia desde muy chico. No podría hablar de lo terrible de la vida, no tengo mucha experiencia en eso, pero tenemos que decir que aunque no sufrimos grandes angustias, pero desde muy joven, por ejemplo, en mi caso, yo me di cuenta que algo andaba mal en mi vida. Yo, por ejemplo, yo sabía que no tenía que decir mentiras y decía mentiras. ¿Ok? Decía groserías, era muy grosero. Eh, yo sentía que algo me faltaba en mi vida. Le tenía miedo a la muerte. Yo recuerdo una noche, nunca he preguntado a mi hermana si ella se acuerda. Estábamos muy chicos y éramos niños y dormíamos en la misma cama, mi hermana y yo, mi hermana la mamá de Sergio. Yo creo que tendríamos 6 y 7 años, algo así. Y dormíamos en la misma cama juntos. Entonces dormíamos en una traila. Yo dormía pegado a la ventana y ella en la orilla. Y yo sentí que alguien me tocó en el hombro. Pero yo me asusté, yo tenía mucho miedo porque, no sé. Yo pienso que fue ella, ahora yo pienso que fue ella, ¿no? Yo nunca le he preguntado si ella se acuerda, pero fue una crisis en mi vida. Me daba mucho miedo morir. ¿Okay? Entonces, esto es lo que podemos compartir si conocimos a Cristo muy jóvenes. A lo mejor alguno de ustedes, o quizá el caso de la mayoría, conoció a Cristo ya en una edad adulta. Es muy diferente a conocer a Cristo como niño. Pero ¿qué es lo que podemos compartir en esta parte?
destacar que no vivíamos en paz. ¿Alguien de ustedes tenía paz en su vida antes de conocer a Cristo, hermano? Sean honestos. No porque yo se los esté diciendo, ¿no? Nos faltaba, podemos destacar, no, pues yo no pude estar en paz. No, la clásica, no tenía un billete en mi cartera y no estaba tranquilo, no podía dormir porque no traía ni 20 pesos. ¿A nadie le pasó así? A lo mejor si somos intelectuales, gente de muchos libros, podemos referirnos a lo vano del estudio, a lo vano de tanto estudiar. He conocido cristianos, hermanos, que llegan a la edad adulta, van a la universidad y en la universidad se olvidan de Cristo. Ay, Junior. No, bueno, no Junior, no, pero Junior y yo conocemos muchos cristianos así. Es muy común, hermanos, la presión en la universidad es algo que no tenemos idea cómo es de fuerte la presión en la universidad. Eh, Ahorita estoy orando por un alumno mío que lo identifiqué es cristiano, pero le están dando mucha presión sus compañeros del salón. No puedo intervenir yo, no es ni siquiera aquí en la iglesia, ¿no? Pero estoy orando por él, porque es una presión muy fuerte. Entonces, pero podemos hablar de lo vano que eran los estudios. Hay gente que se resguarda en el estudio y piensa que eso es todo, ¿no? Los vuelve vanos de su mente. Ahora, también podemos, a lo mejor fuimos en nuestra vida antes de Cristo, gente de una vida muy sociable, de muy amigueros, de andar en fiestas, de andar en el argüende, ¿verdad? En la política, no sé. A lo mejor éramos así muy sociables. Y entonces aquí, ¿qué es lo que podemos contar nosotros? Podemos contar que hemos conocido a cientos de personas, teníamos muchos amigos, pero aún así que nos sentíamos solos, ¿no? A lo mejor en nuestra vida pasada fuimos muy amigueros y todo el barrio nos conocía y yo conocía a todo el barrio, pero de todos modos nadie era mi amigo. Quizá fuimos viciosos, ¿verdad? Y aquí pues podemos decir que hemos probado de todo, alcohol, drogas y sexualidad descontrolada, pero nada de eso que nos satisfizo. Eso es lo que podemos contar en esta parte de lo que éramos antes de ser cristianos. ¿Ok? Eh, Quizá podríamos decir, yo fui muy religioso. Yo fui muy religioso. Podemos hablar de la esclavitud que significa la religión aparte de la gracia de Dios. Hermanos, ser religioso es ser esclavo. Y podemos testificar, antes de conocer a Cristo, yo iba a la iglesia, yo esto, pero yo estaba esclavizado. Entonces, en este punto, hermanos, cuando hablamos de lo que éramos antes de hacernos cristianos, la idea es comunicar que nuestra vida anterior a la salvación nos dejaba vacíos e insatisfechos. Eso es lo que queremos comunicar en este punto, que nuestra vida anterior nos dejaba insatisfechos, vacíos completamente. Y así eran, o sea, no vamos a mentir. Porque la realidad es que así estábamos. Sin Cristo, hermanos, estábamos vacíos e insatisfechos. ¿Vacíos en qué sentido? Estábamos solos, separados de Dios. La Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y el ser humano quiere llenar esa eternidad en forma de todo esto que le acabo de decir, de droga, sexo y alcohol. Pero el problema es que esa eternidad no se puede llenar con cosas finas, finitas. Para yo llenarla, tengo que llenarlo con algo infinito. Y ese algo, o ese alguien, perdón, es el Señor Jesucristo. Entonces, la idea en este punto es comunicar que nuestra vida anterior a la salvación nos dejaba vacíos e insatisfechos. Eso es lo que vamos a hacer en nuestro primer punto del bosquejo. Antes de ser cristiano, yo era esto, pero lo que vamos a resaltar es la insatisfacción que eso me traía. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Ahora, el segundo punto del bosquejo es lo que ocurrió el día que recibimos a Cristo. ¿Qué fue lo que produjo el cambio? Eso sería lo segundo que nosotros vamos
a compartir. Ah, en este punto, hablamos de algo que inició el proceso. Aquí no estamos hablando en sí de la salvación, sino algo que detonó la salvación en mi vida. Por ejemplo, una tragedia. En mi caso, fue la separación de mis papás, algo que me impactó a mí mucho y que me movió a acercarme más al Señor, aunque yo estaba aquí en la iglesia. ¿Ok? Una tragedia, quizá una predicación muy especial de algún predicador, un servicio especial. Los funerales a veces, hermanos, impactan mucho en la vida de los, de los oyentes, en especial de los familiares. El funeral de un cristiano, ¿no? El funeral de alguien que no es cristiano es sin esperanza. ¿Ok? Una conversación con un amigo, una conversación con un papá. Por ejemplo, mi esposa, ella creyó mi suegro la guió al Señor, ¿verdad? Y ella dice que su papá la sentó en sus piernas, ¿verdad? Cuando era una niña de 7, 8 años, ¿verdad? Y él compartió el evangelio con ella. Entonces fue una conversación con su papá, eh, con un amigo. Puede ser algo que fue muy espectacular o algo muy normal, pero algo pasó en nuestras vidas, hermanos. Piensa en un momento ahorita, ¿qué fue lo que pasó en tu vida que te movió a buscar del Señor? O a creer en Jesús. ¿Qué yo piensa? ¿Alguien puede compartir algo? Yo les compartí que el divorcio de mis papás. ¿Alguien puede pensar en algo? A ver, hermano. Ya no me aguantaba ni yo mismo, ¿no? Tocó fondo, tocó fondo, ¿no? Eso es algo que le pasó, ¿no? ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? Pues yo estaba escuchando las cosas, lo que estaba usted diciendo de cómo trata uno de llenar su vida, pues me trajo a mi mente desde que yo era niña. Y la verdad yo creo que yo pasé por todo eso, ¿no? Porque yo en mi juventud, bueno, lo que es la adolescencia, mi niñez, fui muy de la religión. No salía de misa, correteaba la misa, si se me pasaba en la capilla que me tocaba, me iba a la otra. Me enfoqué mucho en los estudios, me gustaba, me sigue gustando mucho estudiar. Pero estaba en el primer semestre de preparatoria, por más que aprendiera cosas, sentía que no oye nada. Ok. Entonces entré en rebeldía y me fui al otro extremo. Me fui a vicios, me fui a las fiestas, a muchos amigos, pero se acababa la fiesta y se acababa la alegría, o sea, seguía ese vacío. Todo eso que usted está compartiendo es lo que usted era antes. Antes, ¿no? O sea, nunca lo llené, ni el conocimiento, ni la religión, ni los amigos, ni los vicios, ni nada. O sea, no había algo que a mí me hiciera sentir satisfecha. Siempre algo faltaba. Ok, ahora, algo pasó que le acercó al Señor. Bueno, todo eso era lo que usted era. En el punto 2 es algo ocurrió en mi vida. Como el hermano Agustín dice, toqué fondo. Yo les digo, mis papás se separaron. ¿Usted? Estaba muy sola porque Estabas. eso Ujú, mismo me llevó a ser muy ujú. amargada, muy peleonera y como el hermano dice, pues tampoco nadie me aguantaba, estaba peleada con toda mi familia, ya estaba en el extremo contrario de no tener amistades. Ujú. Y hubo alguien que me invitó a una iglesia. Ahí está, alguien me invitó. Ahí está lo que pasó. Ajá. Me dijeron, vamos, e incluso estaba dispuesta a pagarme porque yo estaba enfocada en trabajar, trabajar, trabajar. Inclusive, el hecho de que la hayan invitado no quiere decir que en ese momento fue salva. Pero es, hermanos, en las matemáticas hay algo que se le llama el punto de inflexión. O es más, se lo voy a decir coloquialmente para los mexicanos. Es donde la puerca torció el rabo. ¿Entendemos eso? Es el punto donde cambió, algo pasó. Ajá. Eso es un punto de inflexión. Otra cosa que sucedió en mi vida fue lo siguiente, ya no me soportaba ni yo mismo con la adicción, estoy jugando punto. Pero vinimos, mi esposa y yo vinimos aquí a esta iglesia a buscar una ayuda médica.
Y ese mismo día nos invitaron a servicio, nos quedamos. Ajá. Ok. Entonces, algo pasó, hermanos. ¿Sí nos damos cuenta? Ya más o menos ustedes pueden ir pensando qué fue lo que pasó en sus vidas. Vayan pensándolo porque lo vamos a notar. En el caso de la hermana, ¿verdad? Y todos yo creo hemos vivido mucho, ¿no? Pero acuérdense de esto, a la hora de exponer nuestro testimonio, hay que ir al grano. Escoja una sola cosa, hermana. De hecho, va a ser tan variado y tantas las veces que lo vamos a compartir, que va a tener repertorio para, Pues, para un rato, ¿no? yo lo que he hecho, pues como me ha tocado vivir mucho, pues ya estoy ya muy grande, me fijo más bien en la persona con la que voy a compartir. Si es una persona que anda en los vicios, bueno, pues ya hablo de esta etapa. Si es alguien que está muy en la religión, un católico de hueso colorado, bueno, ya hablo de esta época. Es la forma en que lo he manejado. Muy bien. Y a mí sí es cierto, como dicen, no fue ese día, porque yo ese día, se puede decir que yo hice la oración de fe, me dieron mi primer Biblia, me conmovió mucho, lloré cuando me caí en cuenta de que era pecadora, pero seguía con mis prácticas, poniéndole flores a la Virgen y sus velas, no acababa de entender, sino que el hecho de que a mí me hayan regalado una Biblia y que yo quería saber, conocer, fue lo que me hizo, porque cuando yo leí en la Biblia que los borrachos, los idólatras, los mentirosos, no iban a entrar en el reino de Dios, ahí fue cuando el Señor me quitó la venda de los ojos, yo sentía que casi me ponían, me quitaban todo eso y me decían, tú Elizabeth, si sigues así no vas a entrar en el reino de los cielos. Y fue cuando yo realmente me arrepentí, le pedí, yo sola, yo caí de rodillas, le pedí perdón al Señor y ahí fue donde cambió toda mi vida y ese vacío pues se acabó. Okay, muy bien. ¿Alguien más, hermanos, ha pensado en eso, en ese punto? ¿Qué ocurrió en su vida que lo movió al Señor? ¿Alguien más pueda compartirlo? Por mi hija se me robaron. Ah, una tragedia. Ajá. Yo no quería, me acuerdo al hermano cuando estábamos con el hermano. Dijeron, no, no acepto, no me regresan a mi hija. No, eso fue mi hija. No, pues me dijo el hermano, sí, hermana, ahora si no me entregan a mi hija, les digo usted que está donde está, pero no me la dan. Gracias a Dios, sí, en ese rato yo también arresté así, me hicieron matar. El puro 20, no, el puro día 1 de enero. ¿Supe dónde estaba mi anunciar por ahí? Bueno, entonces, en el caso de la vida de la hermana. Sí, y vienen atrás, por eso venimos allá, me la traje. Y vine y la traje. Y dije, pues una visita aquí, la que ya mucho le daban. Y esa vez que ahora mi tía todavía la tengo. Para que pudiera, porque ella estaba con las monjitas, porque yo ya había muerto. Pues mire, ahí qué fue lo que pasó en la vida de la hermana que la acercó a Dios, que fue una tragedia, ¿verdad? Pues, o sea, perder un hijo no es algo como que para andar de jijiji, jajaja, ¿no? Es una tragedia, ¿no? Fuerte, ¿no? Entonces, hermanos, todos nosotros tenemos ese momento que nos guió al Señor. Todos tenemos. Y en este punto, nosotros debemos de relatar con precisión lo que ocurrió ese grandioso día, esa invitación que le hicieron, ¿verdad? O cómo tocó fondo, ¿verdad? O cómo lo invitaron aquí. O, Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer en este punto, ¿no? ¿Cómo cambió nuestras vidas cuando se produjo esto? Mi vida cambió. Por eso les digo, fue un punto de inflexión. Y yo iba hacia allá y de aquí hacia otro lado, o hacia otro punto. O como coloquialmente decimos, ¿no? Donde la puerca torció el rabo, ¿no? Donde cambió el rumbo, ¿verdad? Todos tenemos esto, hermanos. Todos, todos, todos. Piensen en el suyo. Y en tercer lugar, el tercer punto es cómo Cristo cambió nuestras vidas. Aquí ya en este punto, ya nosotros vamos a narrarle a la gente cómo Cristo ha cambiado nuestras vidas. Y esto, hermanos, esta es la parte más importante del testimonio. No lo que éramos, no lo que pasó, sino cómo Cristo cambió mi vida. Esto es lo importante, esto es lo valioso, no tanto lo antiguo. De hecho, ahorita vamos a ver que
voy a hacer mucho énfasis en que a la hora de contar nuestro testimonio o esa parte de nuestras vidas antigua, no tenemos que hacerlo como gloriándonos de lo que yo era. No. Mm, Pues pocos detalles, pero no como si estuviera orgulloso yo de que fue un borracho, mujeriego y ladrón. ¿Mande? ¿Cómo si no es tragedia? Si es algo que no causa orgullo, bueno, es igual, ¿verdad? Podemos estar muy confiados en lo que yo era antes. La cosa, hermanos, es darle la gloria al Señor, no yo robarme la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces es lo que el Señor hizo en mi vida, cómo Cristo cambió mi vida. Esta es la parte más interesante de nuestro testimonio y es emocionante ver a los ojos de una persona y poder decirle que ya no somos lo que éramos antes. Decirle que Cristo nos ha cambiado. Eso es emocionante. Esa es la parte fundamental de aquí de nuestro testimonio. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:17, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo ha sido hecho nuevo. Ese versículo, ¿saben de qué habla? De una transformación en nuestra vida. Ojo, con esto que voy a decir. No hay cristiano verdadero que no haya sido transformado en su vida. Si hay alguien, una persona que se aprecia de ser cristiano, pero el Señor no ha transformado su vida con la autoridad de las Escrituras, les aseguro que no es cristiano. Porque no hay cristiano que el Señor no cambie. ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguien tiene alguna objeción a eso? ¿Eh? Y una cosa que yo siempre uso cuando doy testimonio, que me dicen, ¿cómo has cambiado? Y yo digo, yo no he cambiado, a mí me cambió el Señor. Cristo me cambió. Hermanos, cuando compartimos esta parte, tenemos que hacerlo con gozo, con alegría decirlo. Es una buena noticia. Es una buena noticia. Y la gente se sorprende cuando hablamos con gozo. Cuando hablamos de nuestros nuevos deseos, de nuestras inclinaciones ahora en Cristo, de nuestro objetivo de vida. Ningún hombre, hermanos, puede experimentar estas cosas por la satisfacción. Yo no puedo recibir satisfacción de la satisfacción de otros, ¿verdad? Pero yo sí puedo recibir ¿qué? Motivación de verlos satisfechos ustedes. ¿Sí? Ah, dígame. ¿Sí? Ajá. Ujú. Sí, es algo que... Pero yo le pregunto a usted, ¿a alguien más les pasa así, hermanos? Aquí, así como al hermano Agustín. Ok. Si a usted le da por llorar, hermano Agustín, yo le pregunto, ¿llora por tristeza? Ajá. Así es. Ujú. No, no es de tristeza el llanto, es de gozo. Es de gozo. Y uno puede llorar por gozo. Ujú. Ajá. Entonces, hermanos, estos tres, todo lo que nosotros hemos vivido, que queremos compartir con la gente, lo tenemos que resumir en estos tres puntos. Primero, lo que yo era antes de Cristo. Usted piense, a lo mejor era religioso, era amiguero, era vicioso, era intelectual, era, no sé, creyó en Cristo joven o adulto, era un amargado, no sé, lo que usted era. Y luego, lo que cambió mi vida, lo que ocurrió cuando recibimos a Cristo, algo pasó, una tragedia. ¿Alguien está aquí porque murió un familiar de ustedes? ¿Alguien muy cercano? ¿Nadie? ¿No? Ok. Ah, no sé, algún servicio especial, alguien que se haya convertido
porque escuchó una predicación que le llegó muy fuerte. No. Por ejemplo, también se murió mi papá. Se supone que usted fue nada por él. Él me movió mucho a eso. Ah, Me acuerdo de que yo estaba en porque hubo una semana también que siempre estaban ahí apoyándonos y me daba por mi papá y le daban tanto. Y me acuerdo que mi papá no podía nada, no podía nada. Y él levantaba sus manos para. O sea, yo sé que él sí se arrepintió. Y eso me mueve mucho. Pues de ahí, decidí estar aquí. hay algo en mi corazón respecto a eso, Sandra. ¿Te acuerdas tú de ese día? ¿Te acuerdas que yo fui? ¿Te acuerdas que fuimos el Juan, Kelly, Billy y yo? ¿Te acuerdas? Yo creo que el Señor ese día nos mandó ahí, no por tu papá, por ti y por tu hermana. Porque yo me acuerdo haberlas visto y estar muy receptivas ese día. Eh, entonces, pues sí, ahí está, ¿verdad? Ahí hay un ejemplo de algo muy fuerte pasó, ¿no? Y le acercó al Señor, ¿no? Pero sí, yo creo que ese día fuimos por ustedes, no ah, por tu papá. Que creemos que creyó, ¿verdad? Creemos que fue salvo, pero las que quedaron aquí fueron tú y tu hermana que estaban ahí ese día. Y en tercer lugar, lo que vamos a compartir es cómo Cristo cambió mi vida. ¿Hay una diferenciación entre mi vida anterior y mi vida ahora en Cristo? Preguntémonos eso. Y eso es lo que vamos a compartir. ¿Soy diferente de cuando creí en Cristo ahora que no he creído en Cristo? ¿Sí? ¿Algún comentario, hermanos? ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos entendiendo este punto? ¿Sí, sí entendemos que estos 3 puntos son los que contienen nuestro testimonio? Pues para mí las palabras más bonitas que guardo en mi corazón son de mi padre, que pues él al principio se molestó, al final de su vida también aceptó a Cristo. Y él un día me dijo, yo tenía una hija que se llamaba Elisa, y ahora tengo otra con el mismo nombre, que es todo lo contrario. Y por eso, dijo, es que puedo creer que sí hay un Dios que es milagro. Y eso yo lo guardo mucho. Ujú. Muy bien. Entonces, ¿cómo Cristo transformó nuestras vidas es lo más importante, hermanos? Yo creo que si vamos a consumir nuestro tiempo, yo les dije 3 minutos, pueden ser 5, puede ser un poquito más, ¿no? Honestamente, voy a ponerles un ejemplo. ¿Se acuerdan de este señor que vino el año pasado? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Y me dijiste el domingo, ¿no? Se pide Mijares, ¿no? Antonio Mijares. Ok. ¿Se acuerdan del testimonio que él daba? Un rollo, pero rollo, más largo que los rollos de las videocaseteras de antes. ¿Eh? Donde anda proyectando el mismo rollo. Es el mismo rollo, ¿ah? Está bueno para escribir una novela, quizá. Una película. La cosa es que, bueno, está bien, es muy buena su intención, pero les aseguro que si él condensara toda esa información, todo ese documental como de 20 minutos que se avienta, a 5 minutos o a 10 minutos, si él lograra condensarlo, 5 minutos, no 10, 5, iba a ser muy efectivo su, este, su speech, ¿no? Su testimonio. Pero la verdad, no, y que me agaché, y que crucé, y que me levanté. Eh, exactamente, ¿no? Pero aquí no se trata esto no es el testimonio, hermanos, no es dar nuestra biografía. ¿Saben que es una biografía, no? No se trata de eso. Se trata de compartir estas 3 cosas. ¿Qué era yo? ¿Qué me cambió? Y cómo Cristo ha cambiado mi vida desde ese entonces. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante. Y en esta parte final, no se trata aquí cuando hablamos de que Cristo cambió mi vida, tampoco se trata de decir, de estar muy orgulloso, jactarse de uno mismo, sino que hay que darle la gloria a Dios. Debemos aquí poner énfasis en lo que Él está haciendo en nuestras vidas.
Es muy fácil distinguir cuando alguien está presumiendo o siendo jactancioso y cuando alguien está siendo real. Así que hay que tener cuidado en este punto. Aquí tenemos que hablar de la obra de Cristo, no de mí. Yo hablé de mí en los primeros minutos. ¿Qué fui? ¿Qué pasó? Pero en el último punto es qué hizo Él, qué es lo valioso. Eso es lo poderoso, hermanos. No lo que yo era. Porque en el caso de lo que yo era, pues todos hemos sido. Todos tenemos una historia. Entonces, eso es lo poderoso, hermanos. ¿Ok? Bueno, número 2. Este es el bosquejo del testimonio. Con estos puntos, ustedes y yo nos vamos a guiar para redactar nuestro testimonio. Ya yo les pedí que hicieran algo. ¿Ok? Ahora, puntos importantísimos en el testimonio. Bueno, son estos tres, pero yo tengo que mezclar las tres verdades, hermanos, que aprendimos la vez pasada. ¿Cuáles eran esas tres verdades? Que somos pecadores. Segundo, la solución de Dios. Y tercero, apropiarnos, ¿no? Nosotros tenemos que tomar estas tres cosas y apropiarnos, y ponerlas dentro de nuestro testimonio de alguna manera. Todo testimonio debe incluir estos tres puntos básicos del Evangelio. Por ejemplo, a lo mejor usted está hablando, ¿no? Yo en mi pasado fui una persona pues muy adicta, era muy tomador. Y eso concuerda con lo que dice la Biblia, de que todos somos pecadores, ¿no? Ahí ya metió un punto. ¿Ok? Y así usted va a tejer, dentro de su testimonio tiene que tejer estas tres verdades. Estos tres puntos, hermanos, deben ser transmitidos a nuestros oyentes en forma de que son descubrimientos personales. Ahí me di cuenta, ahí comprendí que todos somos pecadores. O ahí entendí la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora puedo tener seguridad de que he creído en Cristo y que voy a ir al cielo. No sé, ahí vamos a usar nuestra creatividad. Pero no vamos a inventar nada, hermanos. No se trata de decir mentiras, ¿eh? Aquí la cosa no es de quién tiene el testimonio más espectacular. Les voy a dar un testimonio de parte de mío, ¿eh? No sé si uno se acuerda, pero cuando estábamos jóvenes, estábamos en el grupo de jóvenes y había un líder de jóvenes y no sé cómo él tenía, a lo mejor Junior sabe, cómo él tenía tratos con los del Centro de Rehabilitación La Esperanza. Y hubo sábados en que íbamos, en vez de tener la reunión de jóvenes aquí, nos íbamos a un culto con ellos en el Centro de Rehabilitación La Esperanza. Y pues llegaba el tiempo, los testimonios y pasaban los hermanos, ¿no? Y yo fui esto, yo hice aquello, y yo esto, y yo, así, ¿no? Con este orden. Y eso a mí me llevó a pensar que si un día me preguntaban a mí mi testimonio, ¿qué les iba a decir? Si yo no, nunca viví nada de eso. Yo nunca he andado en drogas. Yo nunca, pues sí, de repente ahí en el barrio tuve 2 que 3 peleas con los chamacos del barrio. Pero lo más extremo que yo les puedo contar es que un día le di un trago a un bote de cerveza. Es lo más extremo que puedo contarles, ¿no? A ver, ¿qué otra cosa? Entonces yo pensaba así, pues, ¿qué voy a decir? Entonces surgió un pensamiento diabólico en mi mente. Yo dije, pues entonces voy a irme al mundo. Miren qué inteligente, ¿eh? Voy a irme al mundo un tiempo para tener algo que contar. Yo pensé eso, hermanos. Qué astucia, ¿verdad? Qué astuto. Gracias a Dios no. Y no es el único, ¿eh? Pero yo creo que eso nos orilló, o sea, ir y escuchar así la gente decir, oh, wow, el hermano ese. No, pues yo me peleaba con 30 y a todos me los descontaba, ¿no? Usted era superhéroe, decía yo, ¿no? Yo no puedo decir eso, porque pues yo qué le voy a decir, no, pues yo crecí en la iglesia, yo crecí en la iglesia y nunca he andado. Y no se trata de lo espectacular de lo que pasó en nuestras vidas, hermano.
tanto al que anduvo en drogas y mató a 30, como un mentiroso, blasfemo, como lo fui yo, lo espectacular es que Cristo pagó por mí. Eso es lo espectacular. Tanto él como yo no merecíamos que alguien pagara en mi lugar. Mucho menos el Hijo de Dios, Creador, Todopoderoso. A mí algo que me impresiona mucho de la salvación es introducir el concepto de Creador. En mi mente, hermanos, no cabe el hecho de pensar que el que le dio forma a mi cuerpo fue el mismo que vino a la cruz del Calvario a pagar en mi lugar. Vamos a ponerlo así en un contexto de nosotros. ¿Darían su vida por sus perros ustedes, hermanos? Por sus mascotas. Yo los quiero mucho. Y la hermana Fabiola también, ellos quieren mucho a sus perros, yo hizo. Pero ¿qué dijo? ¿Cuál fue su expresión ahorita? No, yo no. Yo tampoco. O sea, yo tengo mis perritos y los cuido mucho. Dice la Ali, son tus hijos, me dice ella. Pero la verdad, yo no daría la vida por ellos. Yo pienso mucho en eso, en lo que hizo Jesús por mí. Cómo siendo el creador, Él se humilló. Esos pasajes me impactan. Exactamente, exactamente. El Señor pudo haber pronunciado palabra. En las películas ahora hay una película ahí donde uno tronó los dedos y desapareció la mitad de la gente en el universo. El Señor, nuestro Dios, hermano, no necesita tronar los dedos. Él solamente tenía que pronunciar palabra y el mundo, el universo entero habría sido erradicado. Eso era lo más corto. Juicio inmediato, condenación, todos al infierno, se acabó. Pero el Señor tomó el camino más largo. ¿Cuál? El de la salvación en Cristo. Eso es algo inaudito para mí. Yo no lo entiendo, hermano. Entonces, esas cosas necesitamos mezclarlas en nuestro testimonio, pero no con mucho rollo, hermanos. Acuérdense, 3, máximo 5 minutos. No con mucho rollo. 3 a 5 minutos, ¿ok? Pero si se cumplió el objetivo, pues no le hace. Pero les voy a decir algo, hermano. Ahí va, otro testimonio. Cuando yo fui al seminario, una de las cosas que uno cuando estudia en el seminario, uno de los temores máximos es este lugar. El primer sermón es te da un temor. Y llevamos una clase que se llamaba homilética. En la homilética, pues es el estudiar la Biblia y darle estructura, hacer los bosquejos y todo ese rollo. Entonces nos ponieron a hacer nuestro primer sermón, me pusieron a explicarlo, hasta me acuerdo, era Juan 11:25 fue mi primer sermón. Y dijo el maestro, les voy a dar 10 minutos. Y yo decía, ¿y 10 minutos? No, hombre, es mucho. 5. No, tienes que tardar 10 minutos. No, hombre, pues al rato me quería dar media hora, yo quería agarrar media hora de la clase. Y ahorita me pasa, no les digo, no me bastan 2 horas. No me bastan 2 horas para terminar el taller, hermanos. O sea, los domingos quisiera poder predicar 1 hora y media. Así es, así les va a pasar. 3 minutos se van a quedar con ganas de decir más. Cuando hay gozo, cuando hay alegría de lo que el Señor ha cambiado, queremos gritárselo a todos. Fue lo que la samaritana hizo, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijo Jesús? Vete y no peques más. No le dijo, vete y hazme un meeting de que aquí ando. Le dijo, vete y no peques más. ¿Y qué hizo ella? Se fue y empezó a alborotar a toda Samaria. Es el poder del Señor en nuestras vidas. Ajá, es un ejemplo ella, de hecho, por eso lo mencioné. Ok, bueno, hermanos. Ahí en el punto número 3, ¿hay una duda sobre esto? ¿Alguna duda de esto? ¿No? Ok. Bueno, punto 3, lo que nuestro testimonio debe comunicar. Ya vimos el contenido en los primeros 2 puntos. Ahora, ¿qué es lo que debemos comunicar? Y aquí les voy a leer el ejemplo de un testimonio de un pastor. ¿Ok? Vamos a ver 6 puntos que debemos comunicar en nuestro testimonio.
Pero antes de eso les quiero dar tiempo que vayan a tomar un poco de agua, si quieren ir al baño. Son las 8:42, retomo a, a las 8:50 retomo, hermanos. ¿Sí? Ah, en aquellos.
Vamos a continuar, hermanos. Vamos a continuar ya para cerrar la última parte de nuestro taller el día de hoy. ¿Qué es lo que tiene que comunicar nuestro sermón? Nuestro testimonio. Son 6 cosas las que tienen que comunicar. Pero primero, antes de que entremos a esas 6 cosas, quiero leerles un testimonio de un pastor. De hecho, es el pastor que escribió el libro de donde estoy preparando los talleres. ¿Ok? Bueno, dice así: el siguiente es el relato de mi propia conversión. Ruego al lector leerlo atentamente a fin de tratar de descubrir cuáles son los puntos principales que quiero comunicar. Los 6 puntos que vamos a ver ahorita. ¿Ok? Desde mi primera infancia, descubrí que tenía una inclinación muy hacia lo religioso, muy marcada hacia lo religioso. Mis padres me llevaban regularmente a la escuela dominical. Cuando llegué a la adolescencia, ingresé en el coro de adultos. Me sentía muy orgulloso. Dice. Por un tiempo, todo andaba perfectamente, pero luego comencé a preguntarme qué función cumplía nuestra iglesia. Era una iglesia preocupada, era una iglesia bastante pequeña. Sus integrantes eran muy buenos, pero me preocupaba el hecho de que no podía descubrir cuál era su mensaje central. Todos los años en la época de Navidad hablaban de la venida de Cristo a la tierra. En la época de Pascua hablaban de Cristo en la cruz, pero ¿cuál fue el motivo de su venida? ¿Por qué murió? Estos eran interrogantes para los cuales no encontraba respuesta. Me designaron presidente del grupo juvenil de la iglesia y hasta llegué a predicar un sermón. Pero ya para entonces era consciente de que estaba simplemente cumpliendo las fórmulas representando un papel. Me sentía solo, inseguro, sin sentido de realización. Mi iglesia no estaba llenando mi necesidad. Después de ingresar en la escuela secundaria, me dediqué a jugar fútbol. En mi colegio los que jugaban al fútbol lo tenían todo resuelto. El fútbol consistía en un estilo de vida. Y entonces comenzaron a ocurrir ciertas cosas. Una chica linda y rubia me invitó a concurrir a un club bíblico del colegio. ¡Qué audacia la de ella! ¿Acaso no se veía ella que el fútbol y la religión no se mezclan? Pero ella actuó con mucho tacto y persistencia a la vez. Durante 6 meses estuve diciéndole que no. Por fin se me acabaron los noes y acepté ir. No olvidaré nunca esa experiencia. En la reunión del club me encontré con 70 estudiantes que se contaban entre ellos los más interesantes que habían conocido en mi vida en ese momento. Los ojos les brillaban de tanta vivacidad. Tenían una sonrisa cálida y transparente. Comenzó la reunión. Uno se puso en pie y dijo: me alegro mucho de haber aceptado a Cristo como mi Salvador. Ahora todo es distinto. Jamás había oído decir nada semejante en los 16 años de concurrir a los cultos de la iglesia. Otro dijo: chicos, tenemos que orar por los padres de Bob. No comprenden la nueva fe que abraza a su hijo. Otro dijo: el Señor es tan maravilloso. No puedo menos que apartarme para agradecer por haber mandado a su Hijo Jesucristo a morir por mí. Después de 45 minutos de compartir impresiones de esta forma, yo me sentía completamente conmovido. De pronto había comprobado la existencia de un mundo enteramente nuevo. A partir de ese primer encuentro, comencé lentamente a atar cabos. Finalmente, cierto día, 6 meses más tarde, leí un libro acerca de la sorprendente gracia manifestada por Dios.
Se me fue derritiendo el corazón a medida que iba comprendiendo lo que era la fe cristiana. ¿Recuerda cuando dije que siempre me había preocupado el no saber por qué había venido Cristo a la tierra y por qué se había muerto en la cruz? Ahora ya lo sabía. Cristo sabía que yo era pecador, incapaz de salvarme por mis propios medios. Él ocupó mi lugar en la cruz del Calvario. Esa noche me arrodillé al lado de mi cama y le confesé al Señor que era pecador y que necesitaba un Salvador. Le dije que creía que había enviado a su Hijo a morir por mí. Hice mía la sangre de Cristo como el pago de mi pecado y por primera vez en 16 años sentí que estaba en paz para con Dios. A partir de ese momento mi vida comenzó a cambiar. Seguía teniendo bastantes problemas, pero ahora podía enfrentarlos desde una perspectiva nueva. Comencé a amar la Biblia, comencé a desear la comunión con otros creyentes. Finalmente, el Señor me llevó a su servicio en forma plena. Dios es tan bueno, me siento muy feliz. Ahora mi vida es una vida plena. Confié en Cristo como mi Salvador hace más de 16 años. Quizá lo más notable de todo es que ni una sola vez he dudado en todos estos años que pertenezco al Señor. Sé que voy al cielo. ¿Se acuerdan de esa rubia bonita que me invitó al club bíblico del colegio? Ahora es mi esposa y madre de nuestros 3 hijos. Sí, creo firmemente que Dios tiene un plan maravilloso para cada persona. ¿Ok? Bueno, este es el testimonio del hermano. Eh, Quizás de más de 3 minutos, ¿no? No sé cuánto tiempo me tomó leerlo, pero este fue el testimonio. Ahora, veamos algunas partes que él nos quiso comunicar. Primero, la religión nos salva. ¿Qué dijo él? Que él desde chiquito se sintió inclinado a ir a la iglesia. Sus papás lo llevaban a la escuela dominical, se metió al coro, lo nombraron líder del grupo de jóvenes. Sin embargo, ¿el qué? No encontraba descanso para su alma. Hermanos, para muchos, la religión se ha convertido en un apoyo para su vida espiritual. Muchos piensan que son creyentes porque van a la iglesia y últimamente he estado enfatizando mucho esto. Nadie está listo, fíjense, escuchemos esto. Nadie está listo para aceptar el evangelio si primero no se desilusiona de la religión. ¿Sí? Otra vez. Nadie está listo para creer en Cristo o aceptar el evangelio si primero no se desilusiona de la religión. Es decir, si no deja primero de creer o confiar en que con ir a la iglesia, comportarse bien, con ser amigo del pastor, con ser amigo de los líderes, es eso. Nadie va a creer si no te desilusionas primero de la religión. No de la iglesia, ¿eh? La iglesia es otro rollo. No hay que desilusionarnos de la iglesia de Cristo, pero sí de la religión, de la religiosidad, de eso. Fíjese bien, hermanos, como testigos de Cristo, es nuestro deber, en cada oportunidad nosotros debemos de compartirle esto a la gente. Tenemos que compartirles que la religión nos salva antes de que se endurezcan más, ¿no? Nuestro deber es predicar el mensaje de que solo Cristo salva. Solo Cristo salva. La iglesia nunca podrá salvar a nadie, hermanos. La religión nunca va a poder salvar a nadie. En especial aquí en México, hermanos. Aquí en México, pues es un país que se dice católico. No, ahorita ya no es tan católico. Es muy liberal, la verdad, México. No como otros países, no como España, por ejemplo. Pero tenemos mucha tendencia católica. Como le decía mi abuelo, me decía, no, mi hijo, yo soy católico, apostólico y romano. Y muchos pensamos así, ¿no? Mucha gente piensa así. Pero ellos tienen que desilusionarse de esa idea de que la religión los salva para poder aceptar a Cristo. La persona religiosa puede engañarse a sí mismo muy fácil. De hecho, lo hacen. ¿Cómo? Conformándose con la idea de que siendo fiel a la iglesia, de que dando los diezmos,
de que haciendo una manda, yéndose de rodillas ¿cómo? De Nogales a Magdalena, ¿no? O bueno, no de rodillas, ¿no? Pero al menos caminando o algo así hacen. Ajá. De rodillas, va, suben las escaleras, ¿no? Algo así. Lo que hacen en Semana Santa, ¿no? Cómo van los encruzados así con una bola, y luego todavía otros van pegándose. Piensan que con esas cosas van a alcanzar el favor de Dios. Mucha gente así piensa, eso ya son extremos, ¿no? Pero algunos dicen, no, pues con ir a la iglesia, con darle los diezmos al pastor, con hacernos amigos de ellos, con hablar, hermanos, aquí es muy fácil hablar el lenguaje cristiano. Es muy fácil. Cristianés, ¿verdad? Es muy fácil. Pero yo los reto a ustedes a que hablen el cristianés allá afuera en su trabajo con sus amigos. Se van a dar cuenta que allá es difícil. Es difícil. Entonces, el que es religioso se engaña a sí mismo conformándose con la idea de que la iglesia es suficiente para el bienestar. Ser fiel a la iglesia es suficiente para el bienestar de su alma. Estoy seguro, ya pagué mi diezmo. Como si el diezmo fuera el boleto de entrada al cielo. No. Buscar seguridad a través de la religión sin la suficiencia de Cristo, así nunca va a haber seguridad, hermanos. O sea, estar seguros de que voy a ir de que voy a ir al cielo sin confiar en Cristo y confiando en la religión, nunca voy a estar seguro, porque siempre me va a faltar algo. Siempre. Entonces, comuniquemos eso, hermanos, en nuestro testimonio. La religión nos salva. Otra cosa, la mayoría de las personas no tienen objetivo de vida. ¿Qué dijo el pastor en su testimonio? Yo no sabía de qué se trataba. Yo no entendía por qué Cristo vino, por qué Cristo murió. No había un objetivo. ¿Se acuerdan qué es un objetivo? Es qué quiero lograr, qué quiero hacer, una meta. Dijo David Ormachea, hermanos, que el panteón está lleno de muy buenos deseos. Pero, pues están en el panteón, ¿no? La gente que fue sepultada, pues tenía deseos, pero nunca los logró. Ahora está sepultada, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente no tiene un objetivo. Nuestro testimonio, hermanos, aparte del conocimiento del Salvador de Cristo, no ofrece ningún propósito, ¿eh? Si nosotros vivimos sin propósito antes de estar en Cristo, nosotros vivimos sin propósitos antes de estar en Cristo y nos conviene que lo mencionemos. Yo no tenía propósito en mi vida antes de estar en Cristo. Yo consumía todo en drogas y alcohol, no sé, o yo me pasaba todo el tiempo encerrado, amargado. O sea, vivía sin propósito. En tercer lugar, aquí es el punto de inflexión. En un momento determinado, pasamos de muerte a vida. ¿Cómo dijo qué fue lo que pasó con el pastor? Lo invitaron a una reunión y 6 meses después él se dio cuenta que la andaba regando. Fue lo que leímos ahorita, ¿no? Todos, hermanos, todos nosotros nacimos pecadores, separados de Dios, todos. Pero si queremos estar en Cristo, tiene que llegar el momento en que tomemos una decisión. Y es ahí donde vamos a mencionar, a mí me llegó el momento y me decidí por Cristo. De hecho, la Biblia dice, en Juan 5:24 dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Cuando decimos que hay un momento en el que pasamos de muerte a vida, fue ese momento en el que creímos. Ese momento en el que depositamos nuestra fe en Cristo. ¿Ok?
Inciso D. También hay que ver que hay que hablar que Cristo murió por nosotros. Hay que comunicarlo. El pastor en su testimonio comunicó eso, que él entendió que Cristo había muerto por él. Dice, hice mía la sangre de Cristo como pago de mi pecado. Por primera vez en 16 años sentí que estaba en paz con Dios. No podemos, hermanos, desear o dejar, perdón, de mencionar en nuestro testimonio este hecho. No tenemos que dejar de hacerlo. Hay que mencionar que Cristo murió por nosotros. Y cuando estamos compartiendo nuestro testimonio, esto es algo personalmente mío, yo les aconsejo que siempre hablen en primera persona. ¿Cómo es hablar en primera persona? Hablen de ti. Cristo murió por mí. ¿Por qué? Porque estás contando lo de tu vida, pues. En ese momento no diga, Cristo murió por nosotros. Di, Cristo murió por mí. Yo fui esto. Habla de ti, de yo. Eso es hablar en primera persona. ¿Ok? Entonces, la suficiencia de Cristo, la suficiencia de la obra de Cristo por sí sola, es lo que proporciona paz a nuestra alma, no lo que yo estoy contando de mi vida. También, hermanos, cuando hablamos de Cristo, cuando contamos nuestro testimonio, hay que comunicar que ahora las cosas son diferentes. Hay un antes y un después. ¿Qué dijo el pastor? Dijo, a partir de ese momento, mi vida comenzó a cambiar. Usted comparta eso. A partir de ese momento que yo decidí, mi vida comenzó a cambiar. Y en este punto, hermanos, hay que darle toda la gloria a Dios. Y mi vida comenzó a cambiar, pero no, a ver cómo lo menciona el pastor, ¿eh? Dice, a partir de ese momento mi vida comenzó a cambiar. Seguía teniendo bastantes problemas, pero ahora podía enfrentarlos desde una nueva perspectiva. Comencé a amar la Biblia, comencé a desear la comunión con otros creyentes. Finalmente, el Señor me llevó a su servicio plenamente, ¿no? Entonces Él le da la gloria a Dios, ¿no? Igual nosotros, darle la gloria a Dios en nuestras vidas. Todavía tenemos que luchar con la carne, admitámoslo. No somos perfectos. Admitamos que tenemos problemas, pero no le demos más importancia a los problemas que a la obra de Dios en nuestras vidas. Hace unos años, alguien contó un testimonio aquí. Y ya después un líder se acercó a mí y me dijo, oye, ¿qué rollo con el testimonio que dio el hermano? Porque la persona que había dado, compartido su testimonio había dicho muchas cosas, había dicho que lo habían abusado cuando niño y muchas cosas, pero nunca compartió nada de Dios, nada más lo que le pasó. Y el líder sí me hizo ese comentario, me hizo, pues que eso no edifica. Si nosotros contamos nuestra historia, solamente es eso, una historia. Tienes que meterle lo que Dios hizo en tu vida. Tenemos que hablar de la muerte de Cristo en la cruz. Por triste y trágico que haya sido, hay que hablar de eso, ¿no? Hay que hablar de que Cristo murió en la cruz del Calvario. Ahora, voy a detenerme un poquito aquí. Las cosas son diferentes. Hablemos de eso, ¿no? El creyente, hermanos, tiene problemas en su vida, pero sabe, hermanos, la vida cristiana también nos ofrece victorias. Eh, si en nuestra vida no conocemos victoria sobre el pecado, sobre algunas cosas, dudo que podamos llevar a los pies de Cristo a alguien. ¿Por qué? No estamos creyendo en nuestra propia medicina. Si yo mismo no puedo experimentar victoria, no voy a poder llevar a los pies de Cristo a nadie.
Tenemos que tener una firme convicción de que Dios está obrando en nuestras vidas. Que ustedes puedan realmente ver en su vida que Dios está obrando. Y la verdad, esto me hizo reflexionar mucho. Me hizo reflexionar mucho porque para yo contar mi testimonio no nomás es hablar, tengo que ver mi interior y realmente sopesar si lo que yo era antes es muy diferente a lo que soy hoy. No porque hoy sea perfecto, sino porque he abandonado, he superado mucho de lo que hice antes. Y sigo luchando con algunas cosas, pero estas ahora no son en control mío, sino que constantemente estoy luchando de ellas. ¿Se acuerdan lo que hablamos? El deseo de pecar no es pecado. El pecado viene cuando ¿qué? Cedemos ante ese deseo. Y todos tenemos eso, es una constante en nuestras vidas. Entonces tenemos que experimentar victoria, hermanos. Contar esas diferencias. Y por último, también, hermanos, hay que comunicar que tenemos seguridad. ¿Sabe algo? El principal problema en el mundo hoy es que no hay seguridad para nada. Dicen que 2022 y 2023 se viene una crisis, 23 y 24 se viene una crisis fuerte. No hay nada seguro, dicen, para esas fechas, para este año. Bueno, nosotros podemos comunicar de la seguridad en Cristo. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? Nosotros sabemos de nuestro futuro ya. Ya lo sabemos y debemos comunicar con seguridad eso. No debemos omitir nunca la seguridad de nuestro destino. ¿Y sabe algo? Cuando nosotros hablamos de que vamos a ir al cielo, eso hiere los corazones de los hombres, del incrédulo. Ay, ¿cómo este sí y yo no? ¿O qué tiene este que yo no tenga? Hiere el orgullo de esa persona. Regularmente piensa, nadie sabe, una persona que no es cristiana, piensa, nadie sabe si va a ir al cielo hasta que muera. Hasta que llegues allá con San Pedro y si te deja entrar, pues ya lo hiciste. Dile mentiras. Algunos piensan, es imposible estar seguro. Pero de acuerdo con la Biblia, hermanos, tenemos 100% de seguridad. No 99%, ni siquiera 99.99%. ¿Cuánto? 100%. O sea, certeza absoluta. ¿De qué? De que vamos a ir al cielo, si hemos creído en Cristo. Los creyentes saben, hermanos, que van a ir al cielo. Los demás, los que están sin Cristo, el creyente sabe que va a ir al cielo. El que está sin Cristo espera ir al cielo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Yo sé que voy a ir al cielo, pero un incrédulo espera, desea, anhela quizá ir al cielo. Entonces, hermanos, estas son las cosas que debemos comunicar. A lo mejor es mucho, pero se van a dar cuenta que nada más siguiendo estos puntos, ustedes van a poder redactar su testimonio. Su testimonio ahí en una hoja, ¿no? En un cuaderno ustedes. Ok, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Algo que no se haya entendido? Bueno, ya no puse la parte final. Ok. Ahí donde dice tarea. Bueno, donde dice nota. Recordemos que al dar a conocer nuestra propia experiencia personal, tenemos delante de nosotros un auditorio, primero, pasivo y cautivo. ¿Qué quiere decir esto? Que me estás escuchando y no te puedes, o sea, solamente que salgas corriendo, ¿no? Te vas a librar de mí. Que no nos pueden discutir, por cuanto no pueden negar nuestra experiencia. Nadie puede decir, no, eso no pasó en tu vida. Miren, por más increíble que parezca el testimonio de este señor, pues yo no lo puedo negar, honestamente. A veces se me hacen disparates, debo ser honesto, pero no lo puedo negar, no puedo decir no pasó. Entonces, nadie nos puede discutir. Podemos decir cosas que resultarían ofensivas
si las dijéramos en forma de juicio de valor, eso significa proposición. Nosotros podemos decir cosas dentro de nuestro testimonio que podían ser ofensivas si las decimos haciendo como un juicio. Por ejemplo, cuando hablamos del infierno. Yo no voy a decir en mi testimonio, yo nunca voy a decir, te vas a ir al infierno, sino voy a decir, yo me iba a ir al infierno. Y la gente, al relacionarse conmigo, va a decir, pues si él se iba a ir, yo también. A veces es ofensivo a la gente decir, es que tú te vas a ir al infierno. Pero no. Pero no si yo les digo, no, es que yo iba camino al infierno. ¿Ok? Ahora, lo importante a tener en cuenta al dar nuestro testimonio es que no debemos intentar comunicar todo lo que sabemos acerca de la Biblia. Eso también es importante. 5 minutos. No es echarle toda la carne al asador. Grabémonos esto, menos es más. Menos es más. Sino despertar el interés e incitar a la curiosidad que hace que el oyente quiera interesarse acerca de nuestra fe. Enterarse acerca de nuestra fe. ¿Qué es el objetivo del testimonio? Ni siquiera el objetivo es convencer, ¿eh? El objetivo es comunicar lo que pasó en mi vida y despertar el interés. Más o menos el testimonio es como un tráiler de una película. ¿Sí saben qué es un tráiler de una película, no? Los cortos, pues, o los avances de una película. En el avance te dicen parte de lo que va a pasar, pero cuando... Exactamente, esa es la palabra, eso es enganchar. En el tráiler, ellos te dicen qué va a pasar más o menos, pero cuando llega lo más suave de la película, eso no te lo dicen. ¿Por qué? Porque quieren que vayas y la veas al cine. Así es, ¿mande? La novela. Así, por eso les ponen al final de la novela, en el próximo capítulo. Pero no les ponen todo el próximo capítulo, ¿no? Así es nuestro testimonio. Tenemos que enganchar a la gente con lo que nosotros le vamos a compartir. La idea es engancharlo. ¿Para qué? Para que ellos busquen más. Y a lo mejor esa conversación se va a convertir en el punto de inflexión de esa persona. 6 meses después, 1 año después, va a creer en Cristo y va a decir, todo mi momento empezó cuando la hermana fulana, la hermana Lala, me contó su testimonio. Cuando Martín me empezó a hablar de lo que pasó en su vida, ¿verdad? Ese va a ser el punto de inflexión de esa persona. Entonces, es una parte importante. Bueno, tareas, ahora sí. Hay que repasar los versículos aprendidos de memoria con ayuda de su compañero en la tarea de evangelización. 2. Los versículos de memoria de esta semana son Ezequiel, Romanos 6:23 se lo saben, Ezequiel 18:4, que también, ¿no? Ya andan ahí en eso. Y lo más importante, y se los voy a pedir para la próxima semana, es escriba su testimonio personal basado en estos 3 puntos. Lo que yo era, lo que pasó en mi vida y cómo Cristo ha cambiado mi vida. Rellénenlo con toda la información que les bombardeé ahorita. Y preguntas para discutir. Esto lo van a hacer en su casa, ustedes, con su compañero. Al escuchar el testimonio de su compañero, vaya evaluándolo y pregúntese, ¿me sentí atraído con lo que contaba o no me sentí atraído? El domingo pasó algo bien curioso. Se acercó una señora conmigo a platicar y habló de este señor de Mijares. Y dijo, casi literal, no, dije, yo quisiera que lo encerraran o que desapareciera porque no le gusta escuchar lo que él dice. No la cautiva su mensaje de este señor. Entonces pregúntense, ya que redactó su testimonio, léaselo a su compañero y pregúntate, ¿me sentí atraído por lo que contaba?
Quiero saber más. Preguntémonos, ¿hizo su presentación de forma simpática? Acuérdate que la cosa es enganchar a la gente. Si nosotros estamos regañando a las personas, ese es el problema con este señor, pues. Su tono que él usa. Bueno, si nos ponemos a analizarlo, vamos a sacarle muchos detalles. Pero no es el testimonio de él el que vamos a analizar, es el que ustedes van a escribir. ¿Ok? ¿Me ofendió algo con lo que dijo? ¿Algo de lo que dijo me ofendió? ¿Dijo algo ofensivo? A lo mejor me dijo que yo me iba a ir al infierno. Entonces hay que corregir eso. No, es que yo me voy a ir al infierno. No, eso ya lo dejamos para otro. ¿Entendí todo lo que me dijo? Acuérdense, lo más sencillo, menos es más. Si yo no conociera a esta persona, ¿le pediría que me siga contando? Y bueno, esto sí va a ser de nivel personal. 2, analice sus propios pensamientos mientras da su testimonio. Y preguntémonos, ¿estoy diciendo realmente lo que quiero comunicar? Acuérdense, no hay que inventar, no hay que decir mentiras. Tengo que decir la verdad. ¿Ok? Y nada más que la verdad. Muy bien, hermanos. Hemos terminado por hoy. Hay tarea, háganla. Y quiero regalarles un folleto que se llama ¿Cómo dar mi testimonio? Cosas a evitar cuando testificamos a alguien. ¿Qué cosas no debo decir? Por ejemplo, la primera cosa, no uses términos del diccionario. No uses palabras teológicas, Gilberto Luna. ¿Ok? Eso. Ir al grano. No hay que ser rolleros, hermanos. Otra cosa, y esto es muy importante, no hablar mal de otras iglesias o de otros creyentes. No hablar mal de nadie dentro de nuestro testimonio. De otras religiones, no. De hecho, ahí les puse unas imágenes porque lo vean. Bueno, ahí tengo más, es que nada más alcancé a doblar unos cuantos. Ya no les tocaron doblados. ¿Usted tiene, va? Señor. Entonces, léanlo, hermanos. De ahí también tomen consejos para redactar. ¿Mande? Ándale. Esa es bien interesante. Antes de ser salvo. Con esa frase no hay que comenzar. Pero, y luego otra. Al final, evita dar tu testimonio en la iglesia. ¿Qué cara? ¿Cómo que en la iglesia no? Sí, en la iglesia no. ¿A quién se lo tienes que dar? A los inconversos. Qué tremendo, ¿va? Aunque también se tiene que dar testimonio, ¿no? Pero no en el tema de la salvación. Bueno, sí. En la vida práctica con los cristianos, tenemos que testificar lo que Dios hace en nosotros. Por ejemplo, hermano, que tengo una necesidad fuerte, tengo una cosa de la vida. Pero sería básicamente como los mismos pasos, ¿no? Similar. No para salvación, pero sí para vivir en la vida de él. Sí, pues miren, tenemos el tiempo de acción de gracia y el tiempo de acción de gracia en otras congregaciones se llama tiempo de testimonios, ¿no? Pero el tiempo de testimonios dentro de la iglesia, pues sí, es contar lo que Dios ha hecho en tu vida, solamente. Nos damos cuenta que en el testimonio evangelístico es que todo desde cuando
antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Entonces, es diferente, son distintos tipos de testimonio, pues. Y es lamentable que muchos, ahora, a veces, otra vez, volviendo al ejemplo de este señor, él se para aquí y da su testimonio. Yo me pude haber ofendido con él, ¿eh? Porque él, al hacer eso, él menosprecia el mensaje que yo preparo durante 15 horas cada semana. A veces puede pasar así, aunque no se trata de mí, diciendo, bueno, es que pues no, es mejor mi mensaje. Hasta la vez que se levantó dijo, no, que se están condenándose o no sé qué dijo la última vez, ¿no? Este, no se trata de eso, no es el momento, pues. Pero si un día hacemos un alcance evangelístico, ahí sí, lo que pasó antes, lo que te cambió y cómo Cristo ha cambiado tu vida. ¿Sí? Me ubico, ¿se ubican? Okay. Hay muchos consejitos ahí muy prácticos. Evitamos no hay que preguntarle a la gente. ¿Por qué? Porque no es el momento de preguntar, sino que tú estás exponiendo. Ah, ¿ok? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Preguntas? Ahora es el tiempo, preguntas. Ah, ajá. Sí, sí, usar palabras, simples, pues, o sea, sí, normalmente, no. eh, bueno, aquí, pues casi nadie conoció a mi papá, más que la hermana Lala y Junior. Bueno, a lo mejor no sé si acuerdan de la hermana Marilena de mi papá. A mí me daba vergüenza cuando él se paraba a dar gracias, porque rebuscaba tanto las palabras. Él era, en su tiempo anduvo muy metido en la política, ahí de orando, o haciendo orador y escribía discursos. Todavía tengo escritos yo de él ahí en la casa. Pero a mí no me gustaba que él hiciera eso aquí en la iglesia, me daba pena, la verdad. Pero igual, o sea, no, es que no había necesidad. Lo mismo que puedo yo decir, siendo muy elocuente, lo puedo decir, gracias Señor, ¿no? Entonces, no decoremos mucho Recuerden esto, menos es más, menos es más. La tendencia de todo ahorita está siendo cada vez más simple. Entre más simple, mejor. Ujú. Entonces, menos es más. Recuerden eso. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Comentarios? Ah, esa es otra. De hecho, ahí hay un punto aquí mm, el G. Evitar darle la impresión de que nos gloriamos de los que fuimos, ¿no? Es que yo hice esto. Como les digo, esa persona que contó, no, pues es que a mí me abusaron y esto y aquello y aquello. Pero, o sea, no está mal decirlo, pero pues no es algo que cause orgullo, ¿no? Y no es algo de lo que yo deba, al contrario, ¿no? Pero sí a veces nos hacemos amantes de los reflectores. Una de las cosas importantes es también no hablar mal de nadie nunca. De hecho, en ninguna circunstancia, pero menos a la hora de evangelizar, hermano. No, es que en la iglesia aquella, o allá los católicos, o allá eso, hermano, eso se hace. Esa confrontación se hace ya en clases. Y aún así tiene que hacerse con mucho tacto. Eso ya se tiene que hacer ya aquí en una reunión donde tengamos la Biblia y donde yo pueda decir con pruebas cómo está mal aquello, ¿no? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Habían pensado alguna vez en esto del testimonio? No. Entonces, uno, porque también dice que sirve para ver si nosotros tenemos el don, practicándolo, haciéndolo, vamos a descubrir si es lo que nos ha dado. Ujú. Pero no siento la responsabilidad como cristianos de dar. Sí, sí. Los dones, los dones son responsabilidades, en un grado menor para todos nosotros,
Pero la diferencia entre el que tiene el don de evangelizar y el que quiere evangelizar solamente sin el don, es que el que tiene el don de evangelizar, él no se va a callar, hermanos, por nada, ¿no? Va a haber mucho fruto, ¿no? Va a haber fruto. Tiene un deseo de compartir. De hecho, todos deberíamos tener el deseo de compartir la palabra siempre, ¿no? Pero en especial con el don de evangelismo, ¿no? ¿Alguien más, hermanos? Preguntas, pregunten ahora o callen para el resto de la semana. No es cierto. ¿Preguntas? ¿Está claro, hermanos? ¿Cuáles son las partes del testimonio? ¿Cómo lo vamos a bosquejar? Primero, ¿quién era yo? Ajá, lo que yo era antes de Cristo. Luego, lo que pasó, algo pasó. Ajá, y luego, cómo Cristo cambió mi vida. Ajá. Y acuérdense, siempre tenemos que meter las tres verdades. Soy pecador, Cristo es la solución, acéptalo por fe. Tenemos que incluir esas tres verdades todo el tiempo, de una u otra manera. Tengo una pregunta. En el testimonio que vamos a escribir de tarea, ¿tenemos que incluir versículos? No es un sermón. Esto es algo más personal. Ustedes sí se pueden apoyar en versículos, hermanos, claro que sí. Siempre hay que tener un fundamento bíblico. Pero a la hora de estar exponiendo mi testimonio, sí sustentarlo sobre una base bíblica, pero a lo mejor no le vamos a estar recitando, porque de todas maneras, amamos al mundo. No, acuérdense que la pregunta es esta: ¿estoy motivando a que la persona quiera oír más de mí? ¿O lo estoy asustando? ¿O lo voy a aburrir? Ajá. Entonces, el objetivo es ese, es cautivarlo. Ya después vendrá la oportunidad de, ahora sí, ahí te van los versículos. Ahora sí, vamos a confrontar el pecado. Ahora sí hay que ser incisivos, ir de frente. En el testimonio es un tráiler, pues. Solamente es el enganche. Ajá. Pero sí se puede usar versículos, ¿no? Pero pues como les digo, no es un sermón, no es una clase. No es una clase. ¿Sí? ¿Alguien más, hermanos? ¿Nadie? Vamos a orar para terminar. Señor y buen Dios, le damos gracias. Gracias, Señor, en esta noche por la oportunidad de estar juntos, de poder tener este tiempo, Señor, de aprender de su palabra, de aprender de esta parte en la que nosotros testificamos quién es usted y qué hizo por nosotros. Señor, gracias, gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por haber tomado nuestros corazones y transformarlos, siendo como éramos, Señor. Pecadores en distintas áreas, Señor, pero pecadores por naturaleza, Señor. Gracias, gracias por ser tan misericordioso y proveer el rescate oportuno y el rescate necesario para nuestras vidas. Señor, le pido que bendiga nuestras vidas con el entendimiento profundo de estas tres verdades y que puedan ser impactadas en nuestras vidas, Señor, y que pueda ser nuestra vida transformada a la luz de ellas. Que podamos, Señor, ir llevando victorias en nuestras vidas, que, que apoyen nuestro buen testimonio. Nos ponemos pues en sus manos. Señor, bendiga a mis hermanos aquí presentes, bendiga su vida, bendiga su regreso a casa y bendiga su trabajo el día de mañana. Nos ponemos en sus manos y pues le damos gracias, Señor, y la gloria a usted por la gran salvación que hoy conocemos. Gracias pues, Señor. Bendiga su iglesia, bendiga a mis hermanos que están en casa y, Señor, levante los ánimos y mueva los corazones para que puedan venir y tener más tiempos de compañerismo. Le damos pues gracias, Señor. Muchísimas gracias. En el nombre de Cristo pedimos, en el nombre de Cristo también le agradecemos, Señor. Amén.